Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Estamos nuevamente en este programa para reflexionar juntos acerca de los consejos de Jesús para nuestro diario vivir. Y es un placer saludarlos, quien les habla, Silvia Scholtus, y me acompañan, como siempre, Mari Bejar. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, nuevamente, como en cada programa. ¿Cómo estás vos, Silvia? Bien, y vamos a escuchar un poquitito a Mari por ahí toser, porque la pobre me parece que se pescó un virus por ahí, pero la vamos a disculpar porque nos gustan tus reflexiones, Mari. Gracias. Y también nos acompaña Estela Domínguez. ¿Qué tal, Estela? ¿Qué tal, ¿Cómo Silvia? andamos? ¿Qué tal, Mari? Bueno, y una alegría poder saludarlas y saludar también a cada uno de nuestros oyentes. Bueno, es un gusto, de nuevo vuelvo a repetir, tenerte con nosotros. Gracias, chicas. Hoy seguimos reflexionando sobre algunos desafíos que Jesús planteó en las bienaventuranzas. Y ya estuvimos repasando 5 bienaventuranzas, así que hoy nos toca la sexta, ya estamos casi terminando con este repaso de enseñanzas de Jesús muy interesantes respecto a quienes conforman el reino de los cielos, ¿no es cierto?, que él venía a predicar. Características de los que van a conformar el reino en los cielos, Sí, ¿cierto? por cierto. Así que vamos a ver esta bienaventuranza interesante, pero antes vamos a una reflexión musical.
Abramos juntos este chocolate bíblico. Bueno, y seguimos aquí conversando acerca de la sexta bienaventuranza de Jesús. Y la pregunta que nos guía hoy es: ¿de qué forma esta sexta bienaventuranza desafió a sus oyentes? En las anteriores dijimos que más o menos presentaban como un progreso en el desarrollo del carácter, si uno quisiera ponerlo de esta manera, y habla de cómo el ser humano se va reconciliando con Dios. Cristo había primero hablado que los que se consideraban pobres en espíritu o indignos de recibir la gracia de Dios, y los que lloraban arrepentidos por su pecado, porque se sentían débiles y a veces se sentían mal porque no honraban a Dios, que estas características iban a ser recibidas bien por Dios, porque iban a ser aceptados por Dios. También, en la tercera bienaventuranza, habló de que estas personas con estas características los va llevando a ser mansos y humildes, es decir, a depender de Dios y a desear recibir la gracia de Dios para ser semejantes a Él, y por eso tienen hambre y sed de justicia. Y ahora los llevaba a ser compasivos. Y en esta, ¿qué nos dice? ¿Qué cosas específicas contiene ahora esta sexta característica o bienaventuranza? Bien, vamos a leerla para que así podamos tenerla bien en claro. Dice así: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esto se sigue, lo extendiendo en Mateo 5, el versículo 8 ahora, que es el que estamos comentando. Bueno, ¿qué en particular sentimos cuando leemos dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Qué pensamos sobre esto? Porque tendríamos que decir, bueno, ¿qué significará esta característica de limpio de corazón? ¿Será que es fácil tenerla? Sí, en principio tenemos que recordar que el Señor dijo que viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es decir, partimos de la realidad, de la triste realidad, que todo ser humano está apartado de Dios y está en la condición desesperada y desesperante de pecador. Sí, aquí el versículo en particular nos está hablando de dichosos los de corazón limpio. Y la palabra corazón hace referencia a los pensamientos y los motivos más internos de nuestro corazón, de nuestra mente, que refieren a estar libres de orgullo, de a veces amor propio, de engreimiento, diríamos, ¿no es cierto? Incluso hasta espiritual, engreimiento espiritual. En definitiva, a Dios no le interesa nuestra apariencia, sino nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, es nuestros decir, pensamientos. Las motivaciones de nuestros actos, aquellas razones por las cuales, los motivos por los cuales nosotros hacemos esto o esto otro. Sí, y al respecto tenemos una historia muy interesante en la Biblia de alguien que se le despertó el anhelo porque Dios le pusiera un corazón limpio. Esta persona era David, y David era un famoso rey de Israel, por no decir el rey por excelencia. El emblemático. El más emblemático, sí, del que se dice que iba a venir la descendencia del Mesías, así que era muy importante el rey David. En un momento se dijo que era un rey, dice la Biblia, lo describe como un rey conforme al corazón de Dios, y fue elegido en una forma muy peculiar, nos habla el relato bíblico. Era un joven muy entregado, le gustaba cantar alabanzas a Dios, y en su vida realmente demostró, en los relatos que se hacen de su persona, que realmente le gustaba obedecer a Dios. Tuvo, por supuesto, sus errores, como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano, pero David transitó por un periodo de su vida por una fase de dedicación completa de su corazón a Dios. Y tuvo errores muy graves. Graves. Pero igualmente el Señor, recuerdo cuando dice en Salmo que era el más excelso de los reyes, de entre los reyes de la tierra. Esto es muy interesante. Además, el hecho de pedir o desear tener el corazón limpio es porque estamos reconociendo de que hay algo que no está bien, que necesita un cambio, porque si no es como decir, bueno, ay Señor, quiero un corazón limpio, quiero que lo limpies más, porque ya está limpio. Y de repente no es esa la realidad.
Por otro lado, tampoco esto nos significa de que, bueno, nos abre la puerta, embarramos la vida y después tenemos un motivo para pedirle a Dios que nos limpie la vida. No, no es así. Sino que estamos reconociendo de que hay algo que necesitamos que Dios cambie y que nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Sí, pero es interesante que en esto de la historia de David, David venía bien, digámoslo así, en general. Una vida si nosotros normal, lo viéramos digamos, con nuestros ojos humanos, diríamos, bueno, es un buen muchacho, anda bien, ¿no? Está entregado a Dios. Con sus errores, pero son mínimos, normales, digamos, porque nosotros tenemos esta calificación de decir esto es poco, esto es mucho, ¿no es cierto? Y David iba bastante bien. Él luchaba las batallas del Señor, ganaba porque le daba el crédito a Dios. Tenemos la famosa historia de David y Goliat, ¿no es cierto?, que le dio el crédito a Dios y Dios mostró que era un hombre conforme a su corazón, en su forma de entregarse a él para la lucha. Pero este tipo de cosas lo fueron cada vez preparando para estar más de parte de Dios. Pero llega un momento en la vida de David, cuando ya era adulto, ya tenía sus hijos crecidos, que cae en una tentación triste. Tenemos la historia de David y Betsabé. Y allí David comete adulterio con una mujer que no le pertenecía, era de otro hombre, y además manda a asesinar al esposo de Betsabé. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Un hombre realmente conforme el corazón de Dios que de repente le pasa esto? Adúltero y homicida. Y homicida, o sea que la cosa no era completa. Era completa. Esto nos habla de que David estaba en una fase difícil de su vida y evidentemente había algo que lo había apartado de su vínculo con Dios. Este problema que él tuvo le trajo mucha cola, digamos, mucho consecuencias, sí, tanto en su vida personal como en su vida familiar y también de liderazgo como rey de Israel. Pero David fue reprendido por Dios porque Dios lo amaba a pesar de, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, que Dios nos ama a pesar de nuestros errores y quiere restaurarnos. Le mandó una advertencia con uno de los profetas, el profeta Natán. Y cuando Natán lo reprende de parte de Dios, David se arrepiente. Y en su oración, él tiene una frase muy interesante en el Salmo 51:10. Sí, dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es un anhelo muy profundo del corazón. Evidentemente, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, correcto. Es decir, David había conocido lo que era estar al lado de Dios y sentirse bien en el vínculo y en la relación con Él, y de repente ahora siente que había algo que ya había cortado ese vínculo y estaba separado. Algo se había roto. Algo se había roto. Y él se dio cuenta que necesitaba volver a tener de nuevo esa relación y ese sentimiento de que estaban bien con Dios. Y bueno, este clamor de lealtad de David nos hace pensar que David terminó siendo honesto consigo mismo. Porque si nos fijamos, David ocupaba una posición de liderazgo. Y de liderazgo y que el profeta viniera a decirle, tú eres una persona que no hiciste bien las cosas, debe haber sido bastante difícil. Él podría haber dicho, ¿quién sos vos para venir a decirme las cosas que me decís? Sin embargo, David se dio cuenta de que reaccionó. Y esto es un chocolate bíblico para todos aquellos que, por supuesto, queremos la justicia de Dios, queremos hacer lo correcto, pero tenemos la realidad de nuestro propio fracaso. Tal vez no tan manifiesto como puede haber sido lo de David en un adulterio que se hizo público y en un homicidio. Sí, no necesitamos ser grandes. Claro, en lo oculto, pero están nuestros fracasos. Sí, nuestros fracasos que nos llevan quizás a pensar que no podemos estar de nuevo en paz con Dios. Y ahí está Dios esperándonos. Ahí está Dios esperándonos. Pero es interesante que para esto, y quiero recalcarlo de nuevo, creo que debemos ser honestos con nosotros mismos. Porque cuando Dios nos muestra que eso nos está
ensuciando, digámoslo así, porque lo ha puesto a limpio, que Él desea limpiarlo, si nosotros le decimos, no, Señor, pero no es así como vos ves las cosas, entonces estamos en dificultades. El primer punto a destacar es que David, él mismo dice, no encubrí mi pecado. Sí, tal cual. Pero vamos a una reflexión musical y enseguida volvemos. Some say faith is just believing. Others say it's self-deceiving, inventing childish dreams to get us through. But deep inside me there's a yearning for true wisdom, not just learning. I trade all my clever questions for one answer that is true. I do believe you are the one, the home I've longed to find, my only hope, God's only Son. I do believe, I touch, I see that all along you've longed to be my Lord, my God. Lord, you know I need some answers. Questions eat at me like cancer. Make me once again a simple child. Help me take the risk of lose it all to find in choosing to believe you are the answer, earth and heaven reconciled. I do believe you are the God's only Son. I do believe
para sentir calidez en el corazón, Chocolate Bíblico. En el bloque anterior estuvimos hablando de que los limpios de corazón son honestos consigo mismos y en su relación con Dios, como lo fue David, el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Que David reconoció que realmente había estado mal, que su corazón anhelaba volver a tener una relación con Dios que había perdido a causa de su pecado. Pero hay algunos detalles que son interesantes que tengamos en cuenta acerca de cómo podemos anhelar, desarrollar el corazón limpio. Porque esto es importante para nuestra vida espiritual. Ya Jesús lo dice, solo los de corazón limpio verán a Dios. Así que es indispensable que evidentemente tengamos esta característica. Recuerdo cuando Pablo también dice que sin la santidad no veremos a Dios. Sí, y la santidad, en la epístola a los Hebreos, y ¿no? es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a conseguir esto. Por ejemplo, uno de los detalles que se dan en el Antiguo Testamento es que los sacerdotes, los dirigentes religiosos en general, sean sacerdotes, pastores, lo que fueren, ¿no es cierto?, están encargados de mostrar a todos los creyentes, tanto los que recién empiezan como los que ya hace tiempo están, qué características tienen que desarrollar para estar bien con Dios. Es decir, son los maestros para esta etapa y esta fase. Pero en el Antiguo Testamento se nos habla de que no siempre esto lo hacían los dirigentes religiosos. Y tenemos que pensar que esto también sucede en la actualidad. Hay mucha confusión acerca de cómo realmente yo me acerco a Dios. Y a veces los líderes religiosos no están tanto en decirnos te conviene esto o aquello, sino en hacer palabras suaves y delicadas para que nos parezca que todo está bien en vez de llamarnos al arrepentimiento. Sí, y sino también en poner delante un camino, digamos, de conducta prolija. Donde de cumplimiento de rituales. Correcto, donde de la conducta de lo exterior uno puede más o menos con disciplina, educación, cuidado, mantener, digamos, buenos modales desde lo religioso, una conducta prolija. Una apariencia exterior. Ahí está. Limpita, digamos. Ahí está. Pero Jesús lo que mira es el corazón. Y ¿quién puede decir que tiene el corazón puro? Ya Proverbios, el sabio decía, ¿quién puede afirmar tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Era un desafío, es un desafío. Es un desafío. Es un desafío. ¿Y cómo Dios nos plantea que puede ayudarnos con esto? Bueno, lo primero lo tenemos en David, cuando David dice no encubrí mi pecado, y cuando clama a Dios reconociendo su pecado, clama a Dios para obtener el perdón y la que Dios vuelva a limpiar su corazón. Renueva en mí, lo renueva. Pon un corazón, un espíritu recto dentro de mí, sí. Perfecto. De hecho, Dios siempre está buscando alguna forma de llamar nuestra atención, de tocar, diríamos nosotros, generalmente nuestra conciencia, para decirnos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, qué es lo que deberíamos hacer. Y a veces uno la calla porque quiere hacer como a uno le parece. Sin embargo, siempre Dios está ahí, buscando la forma en que, opinión, y podamos ir hacia el camino que es más acorde a su voluntad. Y cuando callamos esa voz, es lo que nos impide no dejar que Él obre esa transformación en nosotros. Como decíamos hace un rato, tenemos que ser leales con nosotros mismos. Exacto, somos hipócritas con nosotros a veces. No lo queremos ver. Pero es interesante lo que dice Isaías 1:25 porque nos da una idea exacta de cómo Dios nos trata. Dice así: volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Y acá entendemos algo que a veces nos hace ruido cuando la gente lo menciona y habla de un Dios vengador, de un Dios furioso. Un juez implacable, ¿no? Así es. Si Dios está contra nosotros, estamos mal ya. Claro, y aquí dice, lo primero que dice, volveré mi mano contra ti. Pero ¿qué es eso de que Dios vuelva su mano contra nosotros? A ver cómo lo dice. Dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré tus escorias con lejía. O sea, utiliza en este caso elementos que eran, hoy podríamos decir, sif, lisoform, ¿no? Podríamos dar las marcas conocidas,
o elementos que se utilizan actualmente. Desinfectantes. Exacto, sí. que se utilizan para poder sacar hasta la partícula más pequeña que pueda contaminar. Eso era lo que Dios quería, y eso era su mano en contra. No era en contra mí como persona, como pretendiente hijo de Dios, sino contra mis actos, y que Él podía ayudarme a vencer aquello, a sacar de mi corazón lo que había mal, los malos pensamientos, a limpiarme de mis actos, a perdonarme. Es decir, a ver si te entendí bien, Mari. La mano de Dios que se levanta es para ayudarte, para limpiarte, para recuperarte, y es contra tu pecado, no es contra vos. Al contrario, esa mano es para levantarte. Exacto. Dios ama al pecador, no al pecado. Qué interesante esto. Realmente es algo que nos tiene que quedar como grabado a fuego en nuestra mente. Porque muchas veces podemos sentirnos desanimados por nuestra situación y nos puede parecer que Dios no nos perdona. Pero ya lo fuimos diciendo en varios programas. Dios quiere perdonarnos. Y cuando parece que Él puede estar en contra, Él nos dice: yo a los que amo, disciplino. Y es como un padre amante. Cuando nosotros queremos a un hijo, sí, aquellos que tienen hijos saben lo que significa que un padre tenga que tomar decisiones de disciplinar a un hijo para que este hijo pueda sentirse amado, contenido y mejorar su camino. Y ejemplo que cualquier adulto, aunque no sea padre o madre, puede entenderlo, porque todos también lo vivió de parte de sus padres. Claro, y aparte la responsabilidad frente a los jóvenes y a los chicos que nos rodean. O sea, ¿cómo vamos a permitir cuando vemos que están haciendo algo que los va a destruir? Entonces, de hecho, tenemos la responsabilidad digamos, de advertirles, de evitarlo en lo posible. Bueno, hay algunos consejitos que nos tienen los escritores del Nuevo Testamento sobre cómo podemos mantener el estado de ser puros, digamos, limpios de corazón, porque a veces, como le pasó a David, si no nos mantenemos en cierto caminito, ¿no es cierto?, podemos pasar por esa experiencia dolorosa por la que pasó David. Y nos está pidiendo que tengamos la experiencia de David primero y después la experiencia de Nicodemo. Sí, tal cual, ¿no es cierto?, de nacer de nuevo. Es decir, ahí está. Bueno, en realidad lo que hizo David fue nacer de nuevo, porque dice, crea... Claro. Otra vez un corazón nuevo dentro de mí. Rehacelo. Sí, porque el que hay está hecho de piedra, ya viejo, caduco y sucio, así que... Y Jesús a Nicodemo le dijo: es necesario que vuelvas a nacer. Ahora, qué importante es darnos cuenta de que esto es algo que la persona le pide a Dios, no es algo que puede hacer por sí misma y luego ir a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que, pero para estar mejor yo necesito leer? Es cierto, yo necesito leer más la Biblia, necesito orar más, necesito congregarme, necesito confesar mis pecados, pero eso lo tiene que ayudarme Dios. No puedo hacerlo yo primera, sola, sin su ayuda, para poder estar en condiciones de presentarme delante de Dios. Pero eso es interesante, ¿no? Vamos a leer, quizás podemos leer, hay un pasaje que es muy conocido, que se encuentra en Filipenses 4:8, que es allí el apóstol Pablo nos está dando algún ejemplo de cómo podemos mantenernos con esta pureza, esta limpieza. Dice así: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Aquí nos está diciendo, bueno, si vamos a poner nuestros pensamientos en algo, nuestras acciones en algo, que sea en este tipo de cosas. Verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente, elogio. Es decir, que tenemos que guardar las avenidas de nuestros sentidos en este aspecto, porque todo va a pasar a nuestra mente a través de nuestros sentidos. Es decir, escucho la voz de Dios en mi conciencia que me llama, que me dice lo que estás haciendo no es correcto, siento que no es correcto, hasta hay una cierta incomodidad cuando realizo algún acto indebido, pero no basta con
oírla y dirigirme a Dios. También tengo que hacer otra cosa. Sí, y de paso, Santiago 1:27 nos dice algo más sobre esto. Así es, ahí es donde nos da la clave de cómo llevar a la práctica la pureza. Dice, la religión pura y sin mancha delante de del Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio para la corrupción del mundo. Manteniendo las avenidas que vos mencionabas, Silvia. Sí, él lo dice de manera más sintética, pero también llama a la acción de una manera particular. Bueno, aquí él solo menciona a los huérfanos y las viudas porque era muy particular en esa época, ¿no es cierto? Eran seres completamente desprotegidos. No digo que no lo sean hoy, pero digamos que es una alusión a decir, cuidemos a aquellos que están necesitados y están desprotegidos. Eran más vulnerables. Los más vulnerables, claro. ¿No es cierto? Porque eso es estar, dice aquí directamente, puros, ¿eh? Y como estamos delante de Dios sin mancha, porque es reflejar directamente el carácter de Dios, porque justamente lo que Dios hace. Decir, bueno, es cierto, Dios me pide, así que a partir de ahora empezaré a amparar a todos los desvalidos, especialmente huérfanos y viudas, sino que el punto fundamental es reconocerme pecador y ir a Dios y entregarle mi corazón para que Él lo transforme, lo recree, esa creo que es la palabra. Sí, y por eso, bueno, aquí estuvimos describiendo que hay muchas cosas que nos desafían. Tenemos que ser ciudadanos aquí del reino de Cristo, a pesar de todo lo que nos puede rodear y nos puede desviar de estos objetivos. Vamos a una reflexión musical y seguimos. Si ante tus ojos solo hay oscuridad y nada más que llanto logras de escuchar, si piensas que en tu vida todo está mal, hay alguien que te puede cambiar. Si crees que tu vida nunca cambiará, pues siempre en tu camino hay tempestad, entrégate a los brazos del buen Jesús, pues solo Él te puede ayudar. Lo que tú necesitas es un Dios real, en Él todo lo puedes y tan solo lo pides. Lo que tú necesitas es un Dios real, lo que tanto buscabas a tu puerta llamando está. Si ante tus ojos solo hay oscuridad y nada más que llanto logras escuchar, si piensas que en tu vida todo está mal, hay alguien que te puede cambiar. Lo que tú necesitas es un Dios real, en Él todo lo puedes y tan solo lo pides. Lo que tú necesitas es un Dios real, lo que tanto buscabas a tu puerta llamando está. No te rindas, sigue adelante, el cambio es de verdad. Lo que tú necesitas es un Dios real, en Él todo lo puedes y tan solo lo pides. Lo que tú necesitas es un Dios real, lo que tanto buscabas a tu puerta llamando está. A tu puerta llamando está, a tu puerta llamando está. Reflexión y chocolate, una buena combinación. Chocolate bíblico. Bueno, y hablábamos en los bloques anteriores que
la Biblia nos da interesantes consejos a través del apóstol Pablo y también de Juan y demás, de la importancia que tenemos de dejar que el Espíritu de Dios actúe en nuestros corazones, porque si no estos se contaminan. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos, así como lo hizo con David. Pero hay algunas cosas que es bueno que nos queden claras con respecto a qué quiere decir tener un corazón limpio. Había en los tiempos de Jesús algunos comportamientos contra los que él luchó y enfatizó mucho en este aspecto de tener el corazón limpio. Incluso uno se encuentra en el mismo Evangelio de Mateo, de donde estamos leyendo estas bienaventuranzas. Por ejemplo, al hablar a los líderes religiosos, ¿qué les dijo en Mateo 23-26? Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. ¿En qué ocasión fue que dijo Jesús esto? Y Jesús estaba hablando allí en un momento en que los fariseos estaban incitándolo a hacer, mejor dicho, preguntándole cosas que tenían que ver con la religión y con el formalismo de la el religión. Formalismo religioso, sí. Porque él no seguía ciertas pautas. Sí, Si de eran lavarse a lo mejor las manos antes de comer y que ponían algunos detalles. Si me permitís, quizás podríamos recordar a nuestra audiencia que los fariseos eran impecables en la conducta exterior. Sí, en esto que ellos mantenían muy bien. Y no quiero que quede mal un concepto, es decir, tenían bien en claro la diferencia entre lo puro y lo impuro, es decir, lo limpio y lo no limpio, que era un contexto muy interesante en el Antiguo Testamento, porque todo, si nosotros leyéramos los primeros 5 libros de la Biblia, habla permanentemente, esto es puro, esto es impuro, para que sea puro hay que hacerlo así, para que sea impuro hay que hacerlo así. Y cuando se contamina es por esta u otra razón. Entonces ellos tenían, en todo su formalismo religioso, tenían bien en claro lo que había que hacer para estar limpio. Y eran casi impecables, ¿no? Sí. Por eso el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados. Por fuera, fantásticos. Sí. Pero esto Jesús les dice, muy bien, ustedes saben que hay que limpiar el plato, hay que lavarlo, hay que lavarse las manos, todo eso, perfecto. Pero dice que no, esta parte externa no debe evitar limpiar lo interno, porque eso es lo más importante. Y no era que ellos tenían que limpiar, o sea, no era eso a lo que se refería, sino era el hecho de decir, entreguen primero su corazón a Dios para que Él pueda purificarlos, entonces todo el resto de la tarea va a estar en condiciones. Lucas, de paso, el Evangelio de Lucas lo dice de una manera particular, también en Lucas 11:41, en otra ocasión que también los acusó de no tener limpieza en su corazón. ¿Cómo lo dice, Mari? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Bueno, es otra manera de decirlo, ¿no es cierto? Aquí estaba hablando Jesús de que lo más importante no era tanto los rituales, sino de entregarle a Dios nuestro corazón. Que la limpieza no fuera solamente lo exterior, que no estaba mal, bien, sí, que era correcto, correctos, pero que lo fundamental era la interna, la del corazón y la de la mente. La de nuestros sentimientos, los que impulsaban los motivos, los que impulsaban nuestras acciones. Ahora, ¿es esto fácil? ¿Será esto fácil? Y no, porque lo que le dijo a Timoteo nos da a entender de que había una cuestión de voluntad, y esa voluntad no era tan fácil aplicarla, porque a veces nos lleva a situaciones tan extremas que Pablo a Timoteo le dice huye, como escapa o como evita. Muchas veces las situaciones... ¿Y huye de qué, por ejemplo? En este caso, de las pasiones juveniles. Porque le hablaba a una persona joven, a un líder joven. Hoy por hoy, si nosotros nos ponemos a ver, ya no existe un área de la vida, una edad de la vida que sea más vulnerable a las tentaciones. Hoy vemos a personas adultas mayores cometer acciones de jóvenes, de adolescentes. Bueno, digamos que nadie, no importa la edad que tenga, exacto, está libre de esto. Pero en este caso podemos tomar
y contemporizar el mensaje que le dio a Timoteo al decirle huye de las pasiones juveniles, y el consejo que le da sigue aplicándose. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y de paso son características que también tienen, dijimos, aquellos que Jesús describió en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Las que vinimos analizando hasta aquí. Vinimos analizando hasta aquí. Y quiere decir, a ver si es correcta la apreciación mía, que huir de las pasiones juveniles, cuidar las avenidas del alma que mencionaste, Silvia, cuidar los accesos de ingreso a nuestro interior. Es decir, lo que nuestra vemos, vista, ahí está. sobre todo la vista, La porque vista, es la muy vista. importante, ¿no es cierto? Y el oído también, ¿no? Sí, pero aquí a mí me gusta el evangelio, mejor dicho, el consejo que le dio Pablo a Timoteo, porque al terminar esta parte del versículo que dice en 2 de Timoteo 2:22, le dice, no solo sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, sino que dice con los que de corazón limpio invocan a Dios, al Señor. Y esto es interesante porque muchas veces no entendemos que las cosas no las tenemos que hacer solos. El Señor tiene recursos que ha provisto para que nosotros podamos seguirnos manteniendo en el sendero de la pureza espiritual y de la limpieza. Uno de ellos es justamente el convocarnos con otros que también tienen los mismos objetivos. Es decir, participar, estar junto con otros que aspiran a lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces las compañías son las que nos tuercen en el camino. Por supuesto. Así que es bueno conseguir las buenas compañías. Uh-huh. Aquellas que realmente nos van a elevar, nos van a mantener en el camino que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor quiere que busquemos. Ese es uno de los recursos del Señor. ¿Qué otros recursos tenemos? Bueno, habíamos visto que todo lo que era amable, digno, noble, teníamos que pensar, teníamos que detenernos. Pero ¿y eso dónde encontramos qué eso? Mejor que la palabra del Señor? Ahí está. ¿Sí? Y aparte, ¿cómo yo me relaciono con Dios? Si no es a través, ¿cómo lo empiezo a conocer? Si no es a través del estudio de su palabra. Por ejemplo, Jesús lo dice magníficamente en Juan 15:3. Dice así, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Qué interesante. Aquí Jesús mismo declara que la palabra que Él les da purifica a otros. Recuerdo cuando Dios en Isaías, dice que la palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía, sino que sale y hace una tarea. Y Pablo, recuerdan cuando dice que es poder de Dios para nuestra salvación. Interesante, ¿no? Porque Dios está actuando en nosotros a través de su palabra. Y eso quiere decir que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la Biblia, por eso nosotros decimos que esto es chocolate bíblico. Dulcísimo. Dulcísimo. Vamos a encontrarnos con tantas cosas que van a alimentar nuestra persona y que nos va a empezar a elevar y a hacernos entender que hay tantas cosas que el Señor tiene para nosotros que son extraordinarias y que nos va a hacer desearlas. Y eso de desearlas hace que obviamente queramos incorporarlas a nuestra persona con su auxilio, como él bien lo dice, ¿no es cierto? Pero eso tiene que pasar. O sea, la palabra de Dios es un recurso que Dios ha dispuesto para que justamente pase eso, ¿no? Sí, y recordamos cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pero después también dicen, miren tus ojos mis caminos. ¿Y cómo yo puedo conocer cuáles son sus caminos? ¿Cómo saber cuál camino es el correcto y cuál no? A través de su palabra, a través del conocimiento de su palabra. Por cierto, y hay un detalle interesante que creo que vale la pena que también reflexionemos. Y me estoy refiriendo a Juan, el capítulo 13, los versículos 10 al 11, donde Jesús habla de una manera muy especial con un ejemplo particular, y a mí me gustaría que lo pudiéramos destacar. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. ¿En qué ocasión está diciendo esto? Esto fue de aquella cena, o previo a la cena, a esa última cena que iba a tener con los discípulos. O sea, previo a la pasión. Exactamente. ¿Y entonces qué dice entonces, allí? Eso fue lo que le contestó Jesús. El que ya se ha bañado
no necesita más que lavarse los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo? Si todos estaban con Jesús, ¿puedo estar con Jesús? ¿Puedo escucharlo y a la vez no estar limpia? Interesante, ¿no? Puedo decir seguirlo, ¿no? Seguirlo. Ajá. Esto quiere decir que muchas veces podemos estar tan cerca de Él, pero a la vez tan lejos. ¿Y cómo puede pasar esto? Y bueno, cuando realmente las enseñanzas de Jesús quedan fuera de mi corazón y no dentro de mi corazón, es decir, no las pongo en práctica. Y albergo esas malas ideas, esos malos sentimientos, esas equivocadas decisiones, les doy cabida. Pero más que eso, es decir, no hacemos lo que hizo David, no ser honestos con nosotros mismos, para que el Señor pueda seguir actuando y limpiándonos. Vamos a una reflexión musical. Tú eres mi respirar. Mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras sin ti, mi Dios.
porque nos importa que disfrutes. Chocolate Bíblico. Y en los bloques anteriores ya vinimos diciendo, y este es el último, qué pena, ¿no? Pero es así. Las cosas empiezan y se terminan. Se terminan. Así Aunque que el tema no se agotó. no se agotó, por cierto. Siempre hay mucho que queda para decir. Pero es interesante notar que, resaltar por lo menos, que lo que dejamos dicho en el bloque anterior es que qué importante, el limpio de corazón es honesto consigo mismo. ¿Por qué es honesto consigo mismo? Porque solo siendo honesto con uno mismo es que podemos dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Porque le decimos, sí, Señor, tienes razón, escuché tu voz que me estaba diciendo que tenía tal problema, como lo hizo David, la ilustración que dimos al comienzo, y es capaz de decir, bueno, Señor, perdóname, quiero que me hagas de nuevo, porque mi corazón se ensució. Y no busca justificativos a su conducta. Y bueno, Pablo en este caso, en 2 de Timoteo 1:3, lo dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, se muestra también una vida de comunión estrecha, donde interactúa con Dios desde lo más profundo de su ser, y dice: siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Qué hermosa frase, conciencia limpia. ¿Cómo nos gustaría adorar Y todos una conciencia limpia? Qué importante, ¿no? Es poder decir, yo me voy a dormir con una conciencia limpia. No importa que me agarre a cualquier cosa esta noche y no pase al día siguiente, estoy lista, estoy en paz con Dios, en Estoy paz en con paz. Dios. Y a eso el Señor nos dice, aquellos que realmente quieran tener esa experiencia de estar bien consigo mismos y con Dios, serán los limpios de corazón y los que verán a Dios. Claro, y me parece importante recalcar que no necesariamente ese limpio de corazón es alguien que no va a volver a fallar. No, por supuesto. Volverá a fallar, volveremos a cometer pecados, pero lo vamos a rechazar de todo corazón. Porque sabemos que nos ha hecho mal. Claro. Y porque nos molesta el mal, porque anhelamos la justicia, porque lloramos por la justicia, porque tenemos sed y hambre de justicia. Bueno, para poder ir pensando en este bloque, en todo lo que hemos reflexionado hasta aquí, es bueno entonces que volvamos a decir que el hecho de que tener el corazón limpio es habilitar a Dios para que se quede con su presencia en nuestras vidas, para darle amplia cabida, para que haga cosas nuevas en nuestro corazón, nos plantee nuevos desafíos, nos muestre cosas que están más allá de lo que nosotros mismos hubiésemos pensado. Sobre todo para que nos conceda su gracia y sus dones, porque esto es extraordinario. Es decir, que el Espíritu Santo nos transforme completamente como solo Él puede hacerlo. Y esto nos hace pensar que por ejemplo, me gustaría que pudiéramos repasar con otro ejemplo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Allí dice en 1 Timoteo 1:5: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Qué lindo, ¿no? Otra vez habla aquí de que tenemos que pensar que Dios quiere eso en nosotros, un amor nacido de un corazón limpio. Es decir, no basta con cumplir ritos. No basta. El corazón debe amar a Dios perfectamente. Y porque ama a Dios y tiene un corazón limpio, cumple los ritos. Sí, pero además de eso, llega a tener una buena conciencia. Claro. Y esto es lo que el apóstol dice, me voy a dormir con buena conciencia, Claro. ¿sí? Y, por supuesto, no somos hipócritas, es decir, no estamos fingiendo en nuestra fe. ¿Creemos o no creemos? No, aquí no hay términos medios. Y el resultado de esto, finalmente, es que aquellos que tengan realmente un corazón puro, limpio, verán a Dios cara a cara. Y no solo lo dice Jesús, también lo reitera Pablo, ¿no es cierto? Cuando Cristo venga en su segunda venida, podrá ser contemplado solamente por aquellos que tengan un corazón limpio. Y ahí está la diferencia, no es solamente ver, porque en algún otro momento también dice que
todo ojo le verá cuando Él venga. Pero no se refiere a cualquiera, porque si vamos por eso, tanto aquellos que no han anhelado su presencia lo van a ver tarde o temprano, sino que, como dice en este texto, contemplar. Y que el contemplar es más allá de ver, primeramente en forma concreta, algo que yo ahora solamente imagino. Disfrutar mirando eso. Exactamente. Y durante nuestra vida acá, hasta ese momento, disfrutaremos de la paz que llenará nuestra vida, de esa paz que nadie ni nada nos puede dar, sino solo el Señor y esa conciencia tranquila. Entonces, nuestra reflexión final sería: sintamos y disfrutemos del poder de Dios, recreándonos, para que podamos tener ese corazón limpio, esa conciencia limpia y esa fe no fingida. Y gocémonos de su influencia que trae verdadera alegría y paz. Esto requerirá cultivar cuidadosamente el tipo de pensamiento que dejamos que se empiece a sentar en nuestra mente para apagar todo aquello que pueda provocar una separación entre nosotros y Dios. Que esto realmente, esta reflexión de Dios de hoy, sea un verdadero chocolate bíblico, un alimento espiritual para nosotros. Hasta nuestro próximo programa. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.